Te llega un paciente con un cuadro de una pancreatitis aguda. ¿Sabes realmente manejarlo y diagnosticarlo? Quédate, aquí te lo cuento. Buenos días, mi nombre es Alexis Vidal, soy médico internista y el día de hoy vamos a conversar sobre la pancreatitis aguda. Ahora, hablemos de una definición para empezar a conversar. Tenemos que entender que es una inflamación aguda del páncreas, una variable compromiso de él que puede asociar a órganos vecinos y también tiene una respuesta inflamatoria sistémica, derivada de la rotura de las células sacinarias y la liberación de todos los productos y contenido enzimático. Por ende, vamos a tener distintos tipos de etiologías y eso tenemos que tenerlo bien claro, porque, claro, una causa frecuente, en Chile al menos, es secundario a un cuadro biliar. ¿A qué me refiero? Un cálculo propiamente tal que salió de la vesícula biliar, pasó al colédoco, genera una coledocolitiasis con obstrucción también del conducto pancreático, lo que me va a generar en el fondo activación de todo el producto enzimático, una pancreatitis secundaria. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar otras causas también. Y dentro de las más frecuentes tenemos que mencionar en el fondo también la causa alcohólica. Sin contar otras menos frecuentes, pero no menos importantes, secundario a la hipertrigliceridemia, también podría estar mencionada, una hipercalcemia, un aumento del calcio también me puede generar una pancreatitis secundaria, sin contar un páncreas divisum como malformación genética, entre otras causas menos frecuentes. Pero ahí englobamos gran parte de las causas de las pancreatitis. Ahora, del punto de vista de la fisiopatología, uno tendría que hablar que normalmente el páncreas tiene doble función. Tiene una función de secretar insulina y regular justamente los niveles de glicemia en sangre, asociado a otras hormonas contrarreguladoras. Pero por otro lado, nos vamos a quedar en esta sesión, por lo menos, por la función más enzimática, donde tenemos distintos tipos de enzimas como la tripsina, quimotripsina, las amilasas, lipasas, las tasas, carboxipeptidasas, A y D, entre otras, que la mayoría de estas están en forma simógena, donde no están activadas. Sin embargo, al tener una pancreatitis propiamente tal y el líquido del mismo se empieza a acumular, existe una activación del mismo, generando un autoconsumo del páncreas con una inflamación secundaria del mismo, lo que me genera todo el descalabro que más adelante vamos a poder conversar. Por ende, es súper importante en el fondo no solamente diagnosticar una pancreatitis, sino también saber la causa de esto, para saber por qué el manejo es totalmente distinto. Una cosa es el manejo de sostén y otra cosa es diagnosticar y ver y resolver la causa primaria. Por eso es importante en el fondo el diagnóstico. ¿Cómo vamos a poder hacer el diagnóstico de un paciente que nos lleva por una pancreatitis? El síntoma cardinal van a ser los vómitos y el dolor abdominal, donde el dolor abdominal va a estar presente sobre el 90% de los pacientes y es principalmente en la zona epigástrica y es seriológicamente conversado como un dolor de tipo en faja que se libera hacia ambos costados, incluso hacia la zona posterior. Asociado a esto, vamos a tener un paciente con vómitos explosivos sin diarrea y que generalmente puede estar con una deshidratación secundaria y hasta cuadros febriles. Ahora, el paciente en el fondo, dependiendo de la causa propiamente tal de esta pancreatitis, puede también tener síntomas asociados, por ejemplo, un cuadro de ictericia secundario a una coledocolitiasis, que ya estábamos conversando, nos puede dar en el paciente. Ahora, hay que ver por qué me pudo haber generado una hipertrigliceridemia, podría haber tenido un trastorno metabólico, podría haber generado en el fondo un cuadro familiar o una hipercalcemia de distintas índoles. Por eso es importante que la clínica va a ir asociada a las causas de origen del paciente. Obviamente, si el paciente lo encuentro con coluria, con ictericia, tengo que descartar, asociado a los síntomas de la pancreatitis, me veo obligado a descartar una coledocolitiasis secundaria. Por ende, los tratamientos son totalmente distintos. Hay que entender en el fondo que si nos vamos desde el punto de vista del diagnóstico de laboratorio, vamos a tener puntos importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de los exámenes generales, claro, vamos a tener en el fondo un hemograma con probablemente una hemoconcentración secundaria, una deshidratación secundaria,
unos parámetros inflamatorios que pueden estar muy elevados o muy disminuidos, con leucocitosis o leucopenia. Y asociado a esto vamos a tener unos parámetros inflamatorios elevados, una proteína C reactiva elevada, una VHS, una velocidad de hemossedimentación que también nos vamos a encontrar elevada. Y del punto de vista de un perfil bioquímico, vamos a encontrar probablemente un poco de falla renal, con contacto prerrenal, con una creatina un poco elevada, con una uremia elevada, que por otro lado en el fondo nos puede hacer pensar, obviamente en una pancreatitis, la presencia específicamente de una amilasa. ¿Cuál es el problema? Que uno puede solicitar una amilasa y el paciente lleva 5 días de síntomas. ¿Podremos tener una amilasa normal? No, no se hagan problema, no tiene una pancreatitis. Eso es falso. El paciente, en el fondo, después de 3 días con el cuadro, la amilasa se va a ver normalizada, por lo cual en el fondo no es confiable propiamente tal el diagnóstico de la misma si el cuadro lleva muchos días de evolución. Hay que entender que los pacientes con distintos tipos de tolerancia al dolor no van a consultar al primer día de síntomas. Por eso es importante en el fondo tener este pequeño dato en mente, porque tal vez nos podría ayudar una lipasa, donde este examen de laboratorio nos va a permitir tener un poco más de días de desfase para poder hacer el diagnóstico. Esto desde el punto de vista bioquímico, sin contar en el fondo si es de causa coledociana, una bili total elevada, una bili de predominio directo, con una GGT también elevada en el mismo contexto. Por otro lado, el diagnóstico también nos va a permitir hacerlo con imágenes. Un escáner de abdomen y pelvis nos permite orientar en el fondo y diagnosticar qué tan grave es la pancreatitis. Sin embargo, el paciente debería tener algunos días en el fondo de evolución para poder hacer en el fondo el diagnóstico con un escáner. Porque al principio claramente en el fondo el cuadro va a estar empezando y estos descalabros de la pancreatitis no son totalmente iniciales. Obviamente si mi diagnóstico puede ser múltiple, me veo en la obligación de tomar un escáner también para descartar otras causas. Ahora, respecto a lo que es el tratamiento propiamente tal, y esto va a depender. Si es de causa coledociana, mi diagnóstico y tratamiento va a ser propiamente tal con una CEPRE. Obviamente voy a tener que solicitar una colangioresonancia para saber la causa obstructiva propiamente tal del colédoco, donde voy a poder apreciar en el fondo el cálculo que va a estar en el mismo colédoco. Esto me va a permitir que mediante la CEPRE o la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica nos permita hacer, mediante este estudio endoscópico, un retiro del cálculo de la vía biliar, generando el paso del mismo hacia el intestino, lo que me va a aliviar todo el cuadro rápidamente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en un pequeño porcentaje de los casos, la CEPRE también puede generar una pancreatitis. Hay que ver en el fondo también otras causas, no se olviden. Una causa alcohólica también podría estar asociado. Podríamos tener una hipercalcemia y cada uno con sus manejos distintos. ¿Qué es lo que une todo el manejo de una pancreatitis? Que el manejo va a ser de sostén. El paciente en el fondo tengo que hidratarlo profusamente porque va a generar terceros espacios. El paciente va a seguir con vómitos asociados. Vamos a tener que hacer un descanso del tubo digestivo hasta poder estabilizar el paciente. ¿Cuándo ya podríamos pensar alimentarlo? Cuando el paciente ya no tenga vómitos, cuando el paciente ya no tenga dolor. Lo cual es, en algunos casos pueden pasar un par de días y en otros más graves ya pueden pasar semanas, lo cual lamentablemente rápidamente vamos a tener que pensar en una oclusión parenteral o incluso podríamos pensar en una sonda nasoyunal para intentar disminuir en el fondo la secreción de productos pancreáticos. Del punto de vista de los antibióticos o cuadro infeccioso, no está indicado el tratamiento de antibióticos de primera línea. Y esto tiene una razón de ser. Las complicaciones infecciosas de una pancreatitis no van a ser iniciales, van a ser después de la segunda, tercera semana, donde podremos generar pseudoquistes a nivel abdominal con líquido en su interior que pueden sobreinfectarse. Ahí tiene indicación en el fondo de algún carbapenémico, que son como de primera línea, que se ha demostrado en el fondo mayor eficiencia en los casos de pancreatitis, pero no así. En el fondo, un paciente te llega con una pancreatitis y enseguida empezar con cuadro de antibiótico asociado, a menos que, claro, se haya demostrado algún tipo de bacteria asociada, pero no es lo principal. Por eso es súper importante, en el fondo, tener en cuenta que el paciente no es un cuadro infeccioso lo que lo aqueja en primera instancia, es un cuadro inflamatorio, con toda la respuesta sistémica que podemos estar conversando. Esto lo vamos a dejar hasta acá. Es un tema extenso donde podemos conversar muchísimo sobre las pancreatitis, largo y tendido.
Sin embargo, en honor al tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. No te olvides en el continuar en el fondo con los comentarios. Deja tu like y nos vemos muy pronto.